El hombre abrió los ojos al mundo, más parecido a nuestros antecesores, los homínidos, evolucionó y fue creciendo en capacidad cerebral. Descubre el fuego y halla refugio en él. Descubrió el uso de la roca, para la caza, la supervivencia. La moldeó y la mejoró, conforme a su inteligencia avanzaba y desarrolló otros usos para ella además de la caza. El hombre se refugió en cuevas y en ellas dejó las primeras muestras de arte. Hace 200.000 años antes del presente nació el Homo sapiens sapiens, el hombre como lo conocemos hoy. Con él otras expresiones nacieron: la música, la creencia de la vida después de la muerte, la creencia en dioses o una diosa madre. El mundo entra en el periodo de las glaciaciones, un tiempo arduo para los seres humanos. Entonces se hace uso de los restos de los animales para más que solo el adorno. La piel servía para cubrir los cuerpos, la grasa como combustible, los cuernos y el pelo también tendrían sus usos. Pruebas de la cocción de la arcilla aparecen en este periodo. El hombre iría haciéndose más y más sedentario. Inicialmente cubriría menos extensiones de tierra, haciéndose reticente a la migración a zonas donde la fauna le era desconocida y existía la posibilidad de conflicto con otros seres humanos. También ampliaría el espectro alimenticio y se arriesgaría al mar y a los ríos, y se desarrollarían nuevas herramientas para este tipo de caza. El mundo se calienta y llegamos al Precámbrico, y nuevas especies más pequeñas y ágiles prosperan en bosques y en estepas. El hombre domesticaría al perro, ya que vio su utilidad para la caza de este tipo de presas más rápidas. Finalmente los humanos decidieron hacer poblados, estableciéndose y viviendo de la riqueza de la zona. Nace el hombre sedentario, recolectando según la temporada o cazando. Esto incrementaría la expectativa de vida de los seres humanos considerablemente, pues ahora estos podían almacenar en silos para las duras temporadas de invierno o simplemente para los tiempos de escasez. Al hacerse sedentario, el hombre ahora tiene una mayor capacidad de observación acerca de cómo funciona la naturaleza. Gracias a esto, aprende a sembrar. Ahora habría excedentes de los alimentos. El hombre aprendería a tomar las plantas, a comerlas, a cocinarlas, y también comenzaría con la domesticación de otros animales. Esta última práctica tendría como consecuencia las pestes que derivarían del trato con los animales. Más adelante el hombre comenzaría a vivir del pastoreo. Ahora que los humanos podían cosechar, también habrían grandes excedentes de alimentación que debían ser administrados. Así se crean las jefaturas y las primeras desigualdades sociales. La religión jugaría un papel importante en la política. Hoy hablaremos de una nueva parte de historia de la tecnología, la Edad de los Metales, que abarca el mundo antiguo y el periodo clásico. En este video en particular vamos a tratar primero con dos fases de la Edad de los Metales, el Calcolítico y la Edad del Bronce. Bienvenidos a este video de Historia de la Tecnología. Según algunos investigadores, lo que marcaría el final de la prehistoria fue quizás la invención de la agricultura. Una vez que inició la civilización, el invento más importante del hombre sería la escritura. Pero lo que de verdad impulsaría a las tecnologías del mundo antiguo fue la utilización de los metales. Vamos a ver las tecnologías de este periodo. Empezaremos con el Calcolítico, también conocido como la Edad del Cobre. Los seres humanos ya habían comenzado a experimentar con esta tecnología a finales del Neolítico.
Los grupos más sobresalientes al finales del Neolítico de esta tecnología son conocidos como los castros de Lesella en Barcarena, ubicados en Oreira, distrito de Lisboa. El trabajo del metal pudo haber sido un derivado del trabajo de la piedra en el Neolítico. Este era más duro, era brillante, y con el tiempo el hombre entendería que por su dureza era más útil, duradero, incluso bello a la vista para la elaboración de joyería y ornamentos. El hombre aprendería a darle forma inicialmente con el martillo. El proceso de fundido aún no se conocía, ya que en el Neolítico se requeriría de grandes temperaturas y una técnica segura para el humano. En estos días habrían aumentado la demografía. Los poblados serían más urbanizados, las infraestructuras mejores, mayor producción de los alimentos y explotación de la ganadería. El pastoreo aparecería, las enfermedades provenientes de los animales lamentablemente también. Jerarquías, jefaturas cada vez más cercanas a la centralización política. Hay una moda extendida de vasos campaniformes que son una muestra de los primeros usos del cobre, un material fácil de moldear con el martillo. Pero, ¿quién iniciaría con el uso del cobre en el periodo antiguo? ¿Quién desarrolló su técnica? Hay dudas desde los pueblos mediterráneos de Millares y Vilanova, que tenían relación con los cretenses, algunos venidos de Canaán, otros venidos del pueblo minoico antiguo. Los más plausibles, por prueba de carbono 14, datan del 3500 al 2250 en Millares, con el pueblo de Tolos. Con el crecimiento de la población hubo un gran desarrollo, invenciones que buscaban hacer más eficientes los procesos. Así se desarrolla la metalurgia y los procesos de fundido, ensayo y error era la forma de hacerlo. Al principio, la mejor forma que se encontró para controlar la aleación fue un fundido con arsénico. También hubieron aleaciones con oro y plata. El hombre comenzaría a hacer mezclas de los elementos para descubrir sus utilidades. En Turquía se considera que se usaba una técnica de calentar un poco el cobre para darle forma con el martillo, sin aleaciones con otros elementos. Esto sería más o menos hacia el 6000 a.C. Se han visto indicios en Catalhoyuk, Anatolia, así más adelante en Irak, los sagros iraníes, en Kurdistán, zonas además que son ricas de este metal. En Pakistán después del 3000 hay pruebas de fundido, incluso en India después, Israel y Jordania. En Egipto hay objetos de cobre en el quinto milenio, es decir, hace menos de 5000 años, pero la metalurgia hasta el cuarto milenio, es decir, hace menos de 4000 años. Hago esta pequeña aclaración para que cuando hablemos de milenios nos pongamos en contexto. En un proceso propio conocido como calcolítica balcánica que copiaron los griegos continentales hasta Europa. Mientras tanto, en América unas pocas culturas lo desarrollaron hasta el primer milenio antes de Cristo. Muchas culturas no lo conocían a la llegada de los españoles. El humano intensifica entonces la producción. Hay nuevos modelos de ocupación de territorio, en muchos casos por sus recursos específicos, especialización artesanal, mayor comercio e intercambios. Sigue aumentando la estratificación social. Esto se debe a las nuevas herramientas que hacían más eficiente el cultivo, aparición del arado, técnicas de regado, aprendizaje del sembrado de la vid y el olivo. La tierra para la siembra se vuelve valiosa y ahora hay excedentes para intercambiar. Se inventa el carro, la rueda y la tracción animal. Pasamos de el cultivo y la cría doméstica a una economía más integrada, controlada por jefes bajo coerción.
Estos se apropiarían de los excedentes con los que inician las grandes desigualdades sociales. Estas serían las primeras ciudades preestatales. Las deidades femeninas que celebraban la fertilidad son reemplazadas ahora por dioses masculinos que destacan por su fuerza física. Nace el concepto de santuario. Las poblaciones se convierten en ciudades y ahora las personas migran en grandes cantidades a estas. Los excedentes disminuyen aunados a que no se reparten equitativamente. Las primeras jefaturas se convierten en gobiernos y se necesita que la mayor parte de la población siembre para cubrir la escasez. De allí surge la necesidad de más territorios, algunos desocupados, otros tomados por la fuerza por sus recursos, mas no por un intento de forjar un imperio. En este momento, los gobiernos no son más que ciudades-estados o algunos están en proceso de convertirse en ciudad-estado. Este es el periodo del Obey, donde vemos los primeros sigurat sumerios. En Ugarit y Biblos, entre Egipto y Mesopotamia, se manufactura no solo cobre sino oro y plata entre el 5000 a.C. y el 4500 a.C. En el Nilo, la cultura de Nagada hacia el 4000 a.C., aunque se utilizaban metales de forma muy limitada. En Europa, sobre el 3000 a.C. se hizo de moda el megalitismo. En Asia aparece una metalurgia, pero se salta el periodo del calcolítico, gracias a que ellos manejan unas técnicas propias. Sin embargo, lo harán mucho más adelante. Entraremos ahora al periodo del Bronce. Durante este periodo surgen las grandes civilizaciones del mundo antiguo, con ellas la necesidad de registrar los excedentes y llevar un fuerte control sobre los mismos, por lo cual se desarrollan la escritura, la cuneiforme sumeria con la tecnología de las tablillas de arcilla, en Egipto los jeroglíficos con el papiro y en Creta el lineal A, que aún no se descifra. Hay mayor rigor sobre los intercambios comerciales y surge la necesidad de los contratos y con ello también el sello cilíndrico. Se produce la intensificación agrícola y también la producción en masa de herramientas, el torno cerámico y se establecen los fundamentos de la astronomía, matemáticas y geometría. Hacia el 2700 los egipcios construyen las primeras pirámides a manos de quizás el primer científico de la historia, Imhotep. A raíz de la construcción de las pirámides y los grandes proyectos arquitectónicos de Egipto, muchas cosas acerca de la arquitectura son inventadas, herramientas, técnicas, aprovechamiento de los recursos y el manejo de los materiales para la construcción. Muchas herramientas y técnicas desarrolladas en el antiguo Egipto nos siguen hasta nuestros días. Así como hubo necesidad de legislar los contratos, ahora se centralizan más los gobiernos y se crean más códigos legislativos. Se establece la estratificación social. La necesidad creciente de la mano de obra lleva al esclavismo. La elaboración de armas más sofisticadas usada para la defensa, pero también para la invasión. La guerra se hace también más sofisticada. Los sumerios crearían la falange militar. El sistema de ciudades-estado se establece, pero con el tiempo se harían reinos más extensos que desembocarían en imperios. Por ejemplo, el imperio acadio, quien gobernaría sobre Sumeria, Akkad, Elam y Subartu, lo que más adelante sería Asiria. Durante el gobierno de Sargón de Akkad, los sistemas de medidas se unificarían, pero además también aparecerían otras armas de guerra como el arco y la flecha, también la conformación en guerrillas. En Mesopotamia las ciudades acogerían millares de personas. El rey era la cabeza, pero el rey también era un sacerdote. Más adelante le siguen los sacerdotes, los funcionarios, los artesanos, los campesinos y los esclavos.
Se inventan el calendario de 12 meses, 24 horas y 360 grados. Los egipcios harían uno mejor de 365. Uruk fue la primera más grande ciudad en el cuarto y tercer milenio. Se conocía la rueda, la navegación. En Canaán destacaron la tecnología en Ebla y Ugarit. En Anatolia, tecnológicamente se levantaron los hurritas con la invención del carro de guerra tirado por caballos. Eso sería aprovechado por los sumerios, pero además para también el uso del correo postal. Los hititas, los mitanis, los asirios en Mesopotamia en el 1500 y 1300 a.C. aprovecharían estas nuevas tecnologías. El Mediterráneo se levanta con el comercio del Egeo, pero con la escasez de estaño la producción de bronce era de baja calidad. En cuanto a África subsahariana, se destacó principalmente Nigeria, pero mucho más adelante en el tiempo. No pasó por el proceso del bronce, fue directamente al proceso del hierro con técnicas autóctonas, aunque la mayoría de las civilizaciones subsaharianas serían en mayor parte neolíticas. En Europa, muy pocas regiones alcanzarían el bronce. Muchos tenían aún costumbres también neolíticas. Sin embargo, algunas regiones destacaron hacia el 1800 y 1600. Europa Central, Báltica, Islas Micénicas y Británicas, Hungría y Eslovaquia. También conocían estos últimos el caballo y el carro de guerra. En Asia se introdujo gracias al comercio del Valle del Indo en India. Los habitantes de Harappa entre el 1700 y el 1300 durante el periodo védico. En China apareció en el periodo de Early Tao, en la dinastía Shang, a mediados del segundo milenio. En este entonces en China ya conocían la seda. Otros dicen que en realidad esto ocurrió durante la dinastía Xia. El desarrollo de las técnicas es autóctono, no fue heredado por otras culturas. De China se traslada a Corea por el año 2100 a.C. y de Corea a Japón durante el periodo Jomon en el primer milenio. En América se encuentra el cobre arsenical en la cultura de Tiahuanaco y se usaba ampliamente en el 600 después de Cristo. En la América andina había una técnica similar al bronce, pero en lugar de estaño la aleación era con cobre, arsénico y níquel, hacia el 800 después de Cristo. Eso se encontró en la cultura de Chimú y también con los incas. Para este entonces América ya conocía el hule. Finalmente entramos en el colapso de la edad del bronce. Parece que hay una escasez tanto de cobre como de estaño y por eso las culturas vienen en decaimiento. Durante este periodo surge también una invasión de los pueblos del mar, quienes manejaban la técnica del vidrio y gracias a esto se introdujo a Egipto. Se cree que durante la edad del bronce los hititas ya manejaban el hierro, pero las reservas de este metal eran escasas y se podrían fabricar muy pocas armas. Sin embargo, estas pequeñas cantidades de armas podrían hacer la diferencia en las batallas. Durante mucho tiempo los hititas guardaron celosamente el trabajo del hierro. Podrían haber sido una potencia mundial, probablemente en términos militares, pero una sequía de 3 años más invasiones de los pueblos del mar hicieron que los hititas claudicaran. A la final, quienes heredarían esta tecnología serían los asirios. Y ahora vamos a entrar en lo que es el periodo de hierro. Sin embargo, este video lo vamos a tratar en el próximo episodio. Les agradezco mucho por ver este video. Si te ha gustado, por favor, darle like y suscríbete para recibir las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.